días. Bueno, déjenme decirle que está pendiente el vídeo que tengo que hacer para cerrar el tema que se había derivado a partir de ese vídeo que titulé ¿Por qué no tengo una filosofía de la historia? A partir de ahí se derivó todo un tema que todavía está en desarrollo, y entonces yo lo voy a darle terminación a ese tema. Lo voy a concluir con un vídeo que le había prometido, que es sobre el concepto de cultura. Este vídeo lo voy a hacer bastante, pienso en un par de días quizás para hacerlo. Entonces es importante porque ahí vamos a definir qué es lo elementalmente humano. Este tema de la cultura es muy importante para justificar por qué debe ser el punto de partida, ¿verdad? Y no, el punto de partida no debe ser cualquier idea que se nos ocurra a la altura de nuestro siglo, explicaciones de las cosas y demás. La cultura va a ser ese condicionamiento tanto histórico como epistemológico, para sobre su base o a partir de él puede empezar a tejer todas las teorías que se quieran y todas las explicaciones que se quieran, interpretar los mundos como se quiera, etcétera, etcétera. Eso es importante verlo porque es definitorio, y entonces le voy a dedicar un vídeo a eso, ¿verdad? Hoy solamente quería recordar una cosa. Te estaba recordando una cosa porque por allá por la Universidad de Alabama se retiró un profesor. Entonces yo vi la noticia y me retrotraje a aquellos tiempos. Y recuerdo que yo llegué de Rusia. Mi tutor, que como ustedes saben era el mejor especialista en Hegel que había ahí, bueno, como ya les he dicho, pero el hombre hablaba tremendo alemán. Había estado muchos años en Alemania. Y entonces él un día en una conferencia, él dijo que Ludwig Feuerbach, este filósofo materialista de los marxistas, qué sé yo, no era el fin de la filosofía alemana, como está traducido el título del libro. O sea, es un libro de Engels que se titula Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Así se tradujo el libro al español, a varios idiomas. Y entonces el tutor mío explicó que era un error, que el título original, el término que utiliza Engels es Ausgang. Y Ausgang, explicaba Linkhoff, mi tutor, significa salida. Y sería muy raro que eso se pudiera utilizar como fin. Entonces, él dijo eso, ¿no? Y a mí se me quedó en la cabeza y dije, mira tú, una cosa tan interesante. Resulta que no es Feuerbach el fin de la filosofía clásica alemana, y que Ausgang, que es el término porque es Ludwig Feuerbach unter Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. No me acuerdo cómo se dice filosofía. Lo tengo mezclado con el inglés. Y entonces, pero es Feuerbach y la salida de la filosofía clásica alemana. Entonces yo me quedé con esa curiosidad y me fui al texto a releerlo, y desde esa perspectiva. Es un texto, ustedes saben, es pequeño, ¿no? Un librito. Es un librito. Y entonces lo leí y resulta que efectivamente lo que dice Engels en el libro, y todo eso se pasó por alto durante años y años, y lo que dice Engels en el libro, que el fin de la filosofía clásica alemana, el Ende en alemán, el Ende, ese es fin en realidad, es Hegel. Que con Hegel termina el fin la filosofía. Eso es lo que le explica en el libro. La gente, el libro está mal traducido, la gente lo entendió mal también. Que con Hegel, que es el Ende, termina el fin la filosofía. Y entonces él se pregunta, bueno, ¿y Feuerbach? Y él mismo contesta, Feuerbach no es más que una figura de transición. Fíjense, entonces, ¿quién es el Ausgang? O sea, ¿quién es la salida de la filosofía clásica alemana? Naturalmente su amigo Karl Marx. Ese es el Ausgang, esa es la salida de la filosofía clásica alemana. Pero Feuerbach no es nada, ni pinta nada. Hay una figura de transición entre el hegelianismo y el marxismo para Engels, ¿no? Obviamente yo no conecto el marxismo con la tradición filosófica porque no es filosofía, no tiene nada que hacer ahí, ni responde a ninguna cuestión filosófica fundamental, ni nada, ¿entiendes? Pero bueno, ellos se creían que eran filósofos, ustedes saben cómo son las cosas. Pero lo cierto es que la posición de... porque mi tutor cuando explicó eso del Ausgang, él dijo en ruso, obviamente, nada más que se habla de ruso, pero yo lo recuerdo incluso en ruso. Él dijo, no se lo voy a decir en ruso porque no me van a entender, pero él dijo, esta no es mi posición, esta es la posición
del mismo Federico Engels, dijo mi tutor. Y dije, coño, mira para allá. Entonces me fui al libro y efectivamente lo que dice Engels es exactamente eso, ¿no? Que el Ende es Hegel, que el Ausgang es Marx, y luego Feuerbach, y mismo contesta, no es más que una figura de transición. Bueno, esto yo me lo llevo conmigo a la Universidad de La Habana cuando me gradúo, y cuando llego se lo explico a mis estudiantes, lo digo en el aula, le explico, obviamente dándole el crédito a Linkoff, que sabía de esto y que me lo hizo saber a mí. Yo lo único que yo hice fue verificarlo en el texto, fui al texto a ver si era verdad lo que decía, y efectivamente, tal cual, como él lo dijo. Incluso él dijo, esa no es mi posición, es la del propio Engels, como diciendo, bueno, si quieres, pues, verifícalo, ¿no? Pero bueno, yo lo verifiqué, efectivamente, todo muy claro, ¿no? Linkoff era un monstruo, la verdad. Eso para él era una bobería. Entonces, el asunto es que ¿quién le dice a ustedes que han dado el tiempo? El profesor que se retiró, cuyo nombre no voy a mencionar, se apropió de esta cosa del Ausgang y todas esas cosas y todas las anécdotas que hay alrededor de eso, sin mencionar a mi tutor y sin mencionarme a mí, como si fuera un descubrimiento de él. Durante años, ahí se impartió marxismo con el cuento de que Feuerbach era el fin de la filosofía clásica alemana. Durante años tuve que llegar yo para que eso cambiara. Y cambió, pero me robaron ¿entiendes? Me robaron la idea que se la había llevado yo, que no era, ni siquiera era mía, era de mi tutor. No lo mencionaron nunca. Y entonces cuando hablaban de eso se lo atribuían a este profesor porque él había estado en Alemania y como él es el que sabía alemán, pues le atribuyeron la anécdota a él. Falso, absolutamente falso. Y se lo dice que yo lo estoy diciendo aquí, en vivo, para el mundo entero. ¿Verdad? Porque es una bobería, yo no me voy a pelear por eso, pero recuerdo que pasaron los años y se fue creando la anécdota de que ese fulano decía que Feuerbach no era el fin. Sencillamente falso. Eso fui yo el que lo llevé, porque fue una idea que mi tutor dijo en una conferencia, y yo llevé eso a la Universidad de La Habana. Y se lo han atribuido al hombre, y el hombre se quedó con la anécdota y empezó a repetirla como si fuera suya. Eso es una deshonestidad intelectual. Aquí te lo estoy diciendo, ¿ok? Bueno. Entonces, solamente era eso, era recordarme de aquella anécdota, ¿no? Porque como les dije ya, el tema es cerrar el capítulo no de la cultura, porque el tema de la cultura es amplio, ¿entiendes? Esto no tiene para cuándo acabar. Pero lo que se derivó de ese vídeo, les sugiero a ustedes que vayan al vídeo ¿por qué no tengo una filosofía de la historia? Ese vídeo es muy importante, véanlo para que entiendan mi posición, de lo contrario no entenderían de qué yo estoy hablando, cuál es mi sistema y demás. Esas son cosas básicas, hay algunas cosas ahí que son fundamentales para entender el resto de las cosas. Y bueno, pues se los sugiero, vayan a ese vídeo, ¿por qué no tengo una filosofía de la historia? A partir de ahí, yo hice otro vídeo complementario, que es el anterior, que es el que hablo de la caverna de Platón, llevándole de una manera gráfica este asunto, para que lo vean cómo que funcionaría esto, ¿no? Ese que hablo del mito de la caverna de Platón, y después que vean da igual, pueden ver primero el del mito de la caverna de Platón, que es el último vídeo que subí, y después ver el de la filosofía de la historia, ¿verdad? Da igual que vean uno primero y otro después, pero véanlo los dos, y entonces estén atentos para cuando yo suba el próximo vídeo, que sería del tema de qué es la cultura, ¿verdad? Para entender qué es la cultura, por qué debe ser el comienzo y qué dimensión tiene, que muchos no la notan, porque la cultura normalmente la gente la interpreta como dividida en cultura material y cultura espiritual. Todo eso yo lo voy a echar abajo, le daré un nuevo concepto de cultura, y con eso ustedes van a ver que es mucho más fructífero, que las cosas se le aclaran mucho más, etcétera, etcétera. Es importante que ese vídeo, que estén pendientes para cuando yo lo suba. Los dejo, no quiero hacer esto largo por gusto. Pasen un buen fin de semana, hoy es sábado. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo, ¿ok?